tardes a todas y todos. Ahora sí, mi nombre es Litsi Rojas y esta tarde estoy encargada de moderar esta mesa con estas ponentes tan maravillosas, compañeras todas de lucha latinoamericana. Quería empezar agradeciendo al Instituto República y Democracia por la invitación, pero sobre todo por haber organizado esta mesa. Creo que es importante la visión de los feminismos latinoamericanos en España y sobre todo a través de la mirada de estas mis compañeras. Voy a empezar presentando a Gabriela. Un minutito que no me ha dado tiempo a imprimir. Gabriela de Lima Greco, profesora de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad Complutense de Madrid, realizó su doctorado en la Universidad Autónoma de Madrid y tiene formación tanto en Historia como en Literatura, especializándose en censura literaria, especialmente en los casos de Brasil y España. Con enfoque más reciente en relación a las mujeres, ha coordinado un proyecto de innovación docente sobre empoderamiento de las alumnas y de las jóvenes profesoras. Ha sido profesora de diversas asignaturas sobre feminismo y género en el Instituto Universitario de Estudios de la Mujer en la Universidad Autónoma de Madrid. Siendo miembro del mismo, ha publicado diversos libros y artículos académicos sobre mujeres. Bienvenida, Gabriela. Norma Chavarría, de Nicaragua. Es licenciada en Filología y Comunicación y máster en Igualdad y Equidad. Ha trabajado más de 10 años en la producción radiofónica y comunicación digital en su país. Era integrante del grupo de jóvenes organizados en la Casa de la Mujer en Bocana de Paihuas, trabajando temas de sexualidad, danza, teatro y medio ambiente. Perteneció y participó activamente en el movimiento de jóvenes. Lidia Espinosa es el norte de Nicaragua y en el movimiento de mujeres por medio de la Casa de la Mujer de Bocana de Paihuas. Mientras que en España se ha organizado con el colectivo Brujas Migrantes y la cooperativa de Comala. Bienvenida. A ver, aquí vamos con mi compañera Laura Arroyo. Ella es de Perú, licenciada de Lingüística Hispánica, diplomada en Periodismo Político y Análisis Cultural, especialista en Discurso y Comunicación Política, responsable de formación en Podemos y directora del podcast latinoamericano La Batalla de las Palabras en Nuestra América TV. Muy bueno, por cierto, el podcast. Felicidades. Bienvenida, Laura. Y para casi finalizar, porque todavía no nos ha llegado una de nuestras invitadas, vamos a presentar a Lorenza. Lorenza Ortegón, de Colombia Humana, tiene estudios en filosofía y teología. Es auxiliar de enfermería y promotora de igualdad entre hombres y mujeres. Ha estado en la campaña electoral de Colombia Humana en las últimas elecciones, participa en la revuelta de mujeres en la iglesia y hace voluntariados en la cárcel de Meco. Bienvenida. Os voy a explicar un poquito la dinámica que vamos a tener en la mesa. Ah, perfecto, bienvenida, Pilar. Vamos a hacer la presentación de Pilar. Perdón, que no me he traído las gafas. Pilar Navarro estudió psicología en Chile y trabaja actualmente como psicoterapeuta para personas adultas, en especial mujeres y disidencias sexuales, bajo una metodología feminista con enfoque alternativo. Afirmativo, perdóname. Máster en Estudios de Género con foco en salud y diversidad por la Universidad Complutense de Madrid. Está continuando su investigación ahora como doctoranda por la misma universidad sobre los mecanismos de reproducción de prejuicios y estereotipos de género que afectan la psicoterapia para personas LGTBQA+. En Chile forma parte de un colectivo de profesionales activistas por el derecho a la educación sexual integral llamado Redesi.
Bienvenida, Pilar. Ahora sí, con la mesa completa vamos a empezar esta tarde de ponencias. Bienvenidas y bienvenidos a todas. La dinámica de esta mesa va a ser la siguiente. Voy a ir lanzando unas preguntas y las ponentes van a ir respondiendo. El orden que hemos acordado para la respuesta de las preguntas va a ser empezando por Gabriela y finalizando en Pilar. Y vamos con la primera. ¿Qué papel han tenido y tienen las luchas feministas, por ejemplo, el movimiento ELENAU en Brasil o las mujeres de feminismo comunitario y antipatriarcal de Bolivia y Perú, en las transformaciones sociales y políticas que han hecho posible los procesos de cambio en América Latina? Pues nada, bueno, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, yo preparé una presentación, entonces, pero no quiero cambiar mucho bueno, la lógica, ¿no? de la discusión, etcétera, pero antes que nada me gustaría, porque creo que mi perfil es diferente de mis compañeras, entonces yo hablo desde un lugar, ¿no? Que es más académico. Esto no significa que yo no sea feminista, pero yo vivo hace 12 años en España, yo no estoy vinculada a ningún movimiento feminista en Brasil y tampoco quiero hablar por mis compañeras brasileñas, ¿no? Entonces, voy a hablar como historiadora más bien y sobre lo que ocurre en Brasil. Entonces, ya también presentándoles así, que creo que Brasil, ¿no? El movimiento feminista no es muy conocido, voy hablando, pero también ya introduciendo algunos, incluso conceptos, como, porque soy profesora, lo siento. Entonces, yo estoy hablando ahora mismo entonces de mi lugar de enunciación, que es un concepto desarrollado por esta mujer negra feminista que se llama Djamila Ribeiro. Tuve el privilegio de traducir su primer texto del portugués al español. Hoy ella tiene sus libros traducidos al francés, alemán, inglés, etc. Es uno de los libros de Djamila Ribeiro, es uno de los más vendidos en Brasil, que se llama Lugar de Fala, en portugués, en español Lugar de Enunciación. Y bueno, eso simplemente es para decir que yo hablo desde este lugar, desde la blanquitud, porque soy una mujer blanca en el contexto de Brasil, soy latinoamericana, soy académica, feminista, antirracista, pero bueno, este es mi lugar, ¿no? Desde la blanquitud, y voy a hablar de mis compañeras de lucha, que son mujeres negras, sobre todo mujeres trans y mujeres indígenas. Entonces, bueno, solo porque creo que es importante, ¿no? Como Djamila Ribeiro ha dicho, a ver si consigo leer, no sé si ustedes van a conseguir leer, exactamente porque hemos sido habladas, infantilizadas, es que en este trabajo asumimos nuestro propio discurso. Estas mujeres ya se han apropiado, ya tienen sus discursos, yo no estoy hablando por ellas ya tienen sus voces, ¿no? Simplemente estoy hablando sobre ellas en este espacio para que conozcan un poco de ellas y nada. Bueno, y también creo que es importante decir, bueno, aquí hay, bueno, Juliana Paredes, que es boliviana, bueno, que entiendo sobre feminismo, entonces creo que también es importante decirlo, entonces yo entiendo feminismo, según ella, que es del feminismo comunitario, ¿no? Boliviano, que el feminismo es la lucha de cualquier mujer en cualquier parte del mundo y en cualquier tiempo, ¿no? Y de la historia, estas mujeres que luchan contra un patriarcado. Entonces, el feminismo no empezó en Europa, no empezó en la Revolución Francesa, el feminismo es la lucha de cualquier mujer en cualquier parte del mundo y cualquier tiempo. Bueno, solo como introducción, lo siento, es que para mí es una necesidad. Entonces, sobre Brasil, bueno, la lucha de Brasil no es de ahora, es una lucha que viene hace ya mucho tiempo de las mujeres negras, ¿no? El feminismo negro es sin duda el más importante. Tenemos teóricas, tenemos teoría desarrollada, tenemos mujeres luchando, la teoría y la praxis siempre están presentes, ¿no? En esta lucha. Y bueno, aquí una de estas mujeres es Sueli Carneiro, Lélia González, etc. No sé muy bien más sobre política, ¿no? Sobre los movimientos sociales. ¿Quién son las protagonistas actualmente, entonces, en los movimientos sociales y que llegaron a la política? Pues nada, tenemos entonces aquí a la izquierda, bueno, a mi derecha, ¿no? Erika Hilton,
que fue la primera mujer trans negra que llegó al Congreso Nacional en el mundo. Entonces, bueno, aunque vivamos un contexto conservador, de ascensión de la extrema derecha, también estamos ganando espacios, ¿no? Tenemos entonces también Sonia Guajajara, que es una mujer indígena que ha llegado al Congreso Nacional, que también está conectado su filosofía con el feminismo latinoamericano, antipatriarcal, feminismo comunitario, etc. Una representante del movimiento feminista es Marielle Franco, que fue asesinada, que es una feminista, lesbiana, mujer negra, y como la última, Erika Malunguinho, que es también diputada negra trans, ¿no? Y bueno, no sé muy bien, más bien quiero complementar lo que mis compañeras van a decir, pero bueno, aquí empezando un poco a decir quién son estas mujeres, ¿no? El feminismo ha llegado tan lejos que estamos ocupando espacios de poder, espacios de discusión, ¿no? de representación, pero que bueno, luego, no sé, voy a dejar que mis colegas, mis compañeras hablen un poco. Y luego podemos continuar. Bueno, pues gracias por la oportunidad. Voy a hablar igual que la compañera de mi vivencia, principalmente. Yo soy exiliada política aquí en España. Tuve que salir de Nicaragua en el 2018 por persecución política. ¿Y por qué estuve en este grupo de mujeres que tuvimos que salir del país? Porque desde que tengo conciencia ando en los movimientos feministas. Primero en los grupos de jóvenes, de mujeres organizadas, porque mi madre también era activista feminista y a ella la matan. Entonces mi familia va llevando parte de la historia. En el 2018 yo estuve activa como feminista desde las organizaciones de mujeres, porque siempre he estado en ese mundo y porque también estaba en las universidades como estudiante. Entonces, y trabajaba para un centro cultural que denunciábamos toda la represión. Entonces, pues lamentablemente fue una de las caras públicas que estaba allí denunciando y se me puso en una lista negra que el gobierno hizo para comenzar a capturar a gente. Entonces, vengo de una historia donde también mi hermana es exiliada, pues yo dije no voy a permitir que me atrapen esta vez. Entonces, salgo de ahí esa realidad, pero el contexto pues era fuerte, pues. Sabíamos que las chicas que capturaban iban a sufrir violaciones, iban a sufrir, las familias de ellas iban a sufrir represión y algunas fueron desaparecidas, como también un montón de jóvenes varones que fueron capturados en las universidades. Entonces, para mí el papel de las mujeres feministas en Nicaragua y en Centroamérica, pues me cruza todo, porque en principio nazco en ese ambiente, nazco y crezco y me formo como feminista con ellas y después comienzo a tener contacto con grupos de todo Centroamérica, México, y por el trabajo que tengo en las organizaciones, pues estamos relacionadas. ¿Cómo ver el impacto? Pues desde el momento en que Nicaragua hace 30 años venía haciendo transformaciones tanto académicas como en derechos humanos, derechos sexuales, derechos de la comunidad LGBT, pues te das cuenta que como mujer joven estás desarrollándote, digo antes del 2018, te estás desarrollando en un contexto tanto político como social un poco diferente. Ya no estás viviendo con todos los mitos que te metía la iglesia, que todavía prevalecen, pero un poco menos había, y tenías como más libertad de organizarte, como más libertad de asistir a espacios organizativos que no se te cuestionaban como tal. Entonces, la realidad cambia totalmente para Nicaragua en el 2018. Eso no quiere decir que desde el 2006 no vengamos teniendo represión, porque desde el 2006 que llega el Frente Sandinista al poder, pues comienza la represión a las organizaciones de mujeres, y más las organizaciones de mujeres que denunciamos. Cuando Soy la América denuncia la violación que vive de parte de Daniel Ortega, pues muchas nos pusimos a la par de ella para apoyarla en todo el proceso judicial, y las organizaciones que decidimos apoyar
a esta compañera ya están en una lista negra del Frente Sandinista y del gobierno en ese entonces. Entonces, cuando viene toda la represión del 2018, era evidente qué organizaciones iban a ser punto rojo para ellos. Y lo otro es que las organizaciones, las universidades y alguna ONG pues ya comienzan a vivir la represión. Ya no éramos solo las feministas, porque cuando comenzamos a denunciar en el 2006 toda la represión, nos dijeron que éramos locas, no nos creyeron. Entonces, pues era una realidad. Entonces, cuando comienza ya todo de una manera cruda, muy fuerte, pues ahí comienza ya, pero ya era demasiado tarde, demasiado tarde. ¿Qué nos ha ayudado a nosotras las feministas en Centroamérica y principalmente a Nicaragua? Todas las alianzas que teníamos con otros países. Porque en el momento de reaccionar y de pedir ayuda fue donde encontramos respaldo de otras mujeres, tanto Costa Rica, El Salvador, Panamá, todos los países donde nosotras pedíamos ayuda para sacar a una compa así rápido porque era urgente, pues teníamos ese respaldo. Y creo que allí también es necesario poner el valor de nuestras propias alianzas, no solo como organizaciones, sino como compañeras de lucha. ¿Qué nos ha salvado también, creo, en este contexto? A las organizaciones de mujeres, en las utilizaciones de los medios digitales. A nosotras eso nos ayudó muchísimo y ayudó a que no hubieran más desaparecidos de los que habían y poder denunciar todas las capturas que se han hecho. Hoy tenemos, no sé, más de 200 personas presas políticas, pero los medios de comunicación, las redes sociales nos han ayudado a denunciar. Y tenemos el respaldo de todas estas mujeres, de todas estas organizaciones que nos escuchan y nos respaldan. Entonces, para nosotras en Nicaragua está muy dura la situación ahora mismo, pero sentimos que tenemos eso, y es la voz de las compañeras que están afuera que hoy pueden hablar de eso, sin miedo a que se les capture. Entonces, creo que para nosotras es como una de las partes fundamentales para la lucha. Qué fuerte hablar después de Norma también, qué difícil, qué reto tan difícil. Y lo primero que nada es decir solidaridad, porque imagino lo que están viviendo y creo que no podemos saberlo, o podemos imaginarlo, pero sin duda debe ser algo muy duro y nos toca a todas en realidad, no solamente a ustedes. Y es difícil hablar después de Norma porque, claro, yo vengo de un país, yo vengo del Perú, del que en España se habla muy poquito, pese a que tenemos muchísimas cosas en común. Y digo, se habla muy poquito y se saben muy poquitas cosas de Perú. Si hacemos un ensayo generalmente de Perú, me dicen 3 cosas. Machu Picchu, probablemente, el ceviche y Mario Vargas Llosa. Y creo que es terrible para todas las mujeres peruanas que se sepa más de Mario Vargas Llosa que de los movimientos feministas que hay en mi país, así que vengo a reivindicar que somos bastante mejores que ese premio Nobel del fascismo. Dicho esto, quiero aprovechar entonces también para hablar de otros nombres del Perú, que me parece que es algo que me toca porque es una de las pocas oportunidades que tengo para hablar como peruana en España. Yo, de hecho, trabajo en España y trabajo en un partido español y trabajo haciendo política española, entonces hablo de España todo el día. Y ahora puedo hablar de mi país, que para mí además es mucho más que yo, es lo que me constituye y lo que me identifica. Y entonces quiero hablar de esos otros nombres de los que probablemente sepan muy poco, pero quiero aprovechar, por ejemplo, que hace poco partió, y seguro lo saben todas aquí, GBD Bonafini, nuestra madre de las plazas de Mayo, Argentina, una mujer que luchó por la memoria, una mujer de la cual creo que todas somos herederas, porque todas luchamos también por esa memoria. Y quiero pensar en esas otras que también hacen memoria y también luchan contra las dictaduras en sus países, así como hizo ella contra Videla, y en Perú tenemos de esas mujeres. Tenemos, por ejemplo, a Gisela Ortiz, tenemos a Rayda Cóndor, nombres de 2 mujeres que se enfrentaron contra Fujimori y lo encarcelaron. Tenemos a un dictador en la cárcel, 25 años por sus crímenes de lesa humanidad. Deberíamos ser un ejemplo mundial. Y mira qué poco se habla de Gisela Ortiz y de Rayda Cóndor, de las cuales yo me siento también heredera y compañera, por supuesto. Tenemos otras mujeres, por ejemplo, como Máxima Acuña. Se llama Máxima por algo, ¿eh?
porque se negó a cederle sus territorios a una de las transnacionales más poderosas de todo el mundo para que la volvieran un lugar de explotación minera, de actividad extractiva. Se rehúsa hasta hoy, lleva una década aproximadamente, defendiendo su territorio, que no es suyo, que en realidad es nuestro, porque puso más valor al agua, más valor a la tierra, a la Pachamama, que al oro, al metal, al mineral. Y creo que es importante también pensar en Máxima Acuña todos los días. Luego también pienso en Quilla Sotelo. Es una jovencilla de menos de 25 años que lleva 2 años reclamando justicia porque mataron a su hermano en una manifestación contra el usurpador Manuel Merino, un usurpador que duró 5 días en la presidencia, porque gente como Quilla y su hermano Inti salieron a echarlo de Palacio de Gobierno. Claro que hay feminismo y claro que hay movilización social poderosa en el Perú y que deberíamos hablar de ella. Quilla es otro de esos nombres que también quería señalar. Y esto parece que fuera como una lista de la compra, pero no lo es. Siento que es reivindicativo nombrar a estas personas que llevan estas luchas. Porque hablamos de feminismo latinoamericano, para mí me gusta incluso un poco más feminismo como de Labia Ayala, porque siento que nos habla un poco más a nosotras también, desde nuestras raíces. Creo que esto las bolivianas además lo entienden particularmente bien, por algo somos vecinas andinas. Y quería mencionarlo porque siento que muchas veces nos hermanamos en muchísimas luchas, pero hay otras sobre las cuales desde nuestra región creo que se hacen un montón de pasos hacia adelante que tal vez no tenemos el éxito porque tampoco tenemos a los poderes de nuestro lugar y porque tenemos el patriarcado en contra para llevarlos a compartir a otros espacios como aquí en Europa. Pienso, por ejemplo, en los feminismos comunitarios. Llevamos muchísimo tiempo demostrando que el feminismo comunitario es una vía. No solamente pienso en el ecofeminismo, pienso en el feminismo también desde lo territorial, pero también en el sujeto político colectivo que supone ese feminismo comunitario, ¿no? En estas redes de apoyo sororo que no se detienen solamente en cuestiones concretas que también son importantes, como las agresiones contra nosotras o las agresiones contra nuestros cuerpos o cuando nos quitan soberanía o nos quitan derechos, sino que hacen algo más. Son las que construyen en realidad todo lo que llamamos el buen vivir, en buena cuenta, desde la defensa, por un lado, de nuestros recursos y nuestros territorios, pero también desde un encuentro de mujeres que plantean sus propias agendas, que son agendas subversivas, son agendas rebeldes, son agendas políticas totalmente. Cuando me dicen, bueno, el feminismo, el sujeto político son las mujeres y quieren derechos sobre su cuerpo y nada más. No, el feminismo no es una agenda de derechos y de igualdades. Llega a eso también, pasa por eso, por supuesto. Pero eso no es el feminismo. El feminismo es lo que llama María Galindo, ¿no? Una justicia que creamos nosotras, diferente, con otro lenguaje, con palabras distintas, con una creatividad diferente, un vocabulario nuevo, que nunca va a estar en buenos términos con el poder, incluso cuando nosotras lleguemos al poder. Porque a veces nosotras podemos ocupar espacios de poder. Lo vemos en España y es maravilloso, por ejemplo, lo vemos pienso en Irene Montero y pienso también en la cacería mediática y el reaccionarismo que hay contra ella todos los días y a todas las horas, por supuesto que pienso en ella. Y creo que es importante que lleguemos a esos espacios a disputarle el poder a los de siempre, ya sabemos cómo operan contra nosotras. Y del mismo modo pienso por eso en lo que hacemos por fuera de ese poder. Y que yo creo que en Latinoamérica ya lo estamos haciendo. Ya lo estamos haciendo y hablamos poco de ello, ¿no? Esta justicia que digo creativa y subversiva y indigerible para los dispositivos del poder, ¿no? Y creo que eso es importante mencionarlo. Y lo traigo a colación también para pensar cuando nos mencionas, ¿no? De estos, cómo son los movimientos o qué papel tienen en la forma en que vamos creciendo y vamos articulando nuestra región. Creo que tenemos muchísimo legado que a lo mejor no articulamos bien porque no somos capaces de tejer esto que tú mencionabas, ¿no? de la red de apoyo desde esas luchas. Muchas veces llegamos a esa red de apoyo para cuestiones muy inmediatas porque son la urgencia, porque nos están matando, nos están botando de nuestros territorios, te están persiguiendo, estamos en una situación de urgencia completamente, ¿no? Pero hay una articulación de agenda nuestra completamente de iniciativa y a la ofensiva que es nuestra y que podríamos articular perfectamente con la gran vanguardia feminista que se vive en países como en España, por ejemplo. Aquí se vive una serie de avances en derechos feministas que me encanta poder disfrutar como migrante aquí, incluso. Pero luego pienso que, claro, habemos tantísimas que ni siquiera podemos aspirar a esos derechos en nuestros países. Pienso en Perú y pienso, por ejemplo, en el aborto, que es un derecho a decidir sobre nuestros cuerpos. No se puede hablar de ese derecho, ni siquiera es que se puede discutir del derecho, no se puede hablar de ese derecho, no es concebido como un derecho ni siquiera. Estamos años luz detrás de eso. Bueno, esa articulación nos vendría bien, pero así también
a lo mejor nosotras estamos más adelante en otras cosas también, que a lo mejor aquí no están llegando porque las hemos hecho allá y un poco en nuestros códigos y en nuestro lenguaje. Y hablando del lugar de enunciación, hay una diferencia entre que tu lugar de enunciación sea el sur y que tu lugar de enunciación sea el norte. Y cuando hablamos desde los sures, desde los feminismos del sur, creo que también es importante apuntar eso. Mi lugar de enunciación es este y sé que por tanto tengo una desventaja en esa jerarquía que está impuesta desde otros espacios. Y para romper esa jerarquía, lo primero que necesito es aliadas desde los nortes. Creo que esa es una de las cosas que tenemos también como tarea y que tenemos nosotras también que impulsarlo, como digo, con la iniciativa nuestra, porque somos las que tenemos que abordar esa agenda. Y yo en ese sentido también soy como una especie de puente, porque en realidad las que están librando estas luchas no soy yo. Son mis compañeras peruanas que están arando la tierra, defendiendo los recursos, defendiéndonos de todo en esta visión del buen vivir y sobre todo de feminizar también nuestra relación con el territorio, vincularla a la relación sobre nosotras con nuestros cuerpos, todo está entrelazado. Y creo que sobre eso es un diálogo que tendremos ahora y que creo que necesitamos tener mucho más seguido. Gracias, Laura. ¿Sí? Bueno, como ya me presentaron, soy Lorenza Ortegón, vuelvo me presento, vengo de parte del partido La Colombia Humana. Yo creo que han oído hablar de La Colombia Humana, cómo hemos ganado la presidencia, la primera vez un partido progresista y de izquierda en Colombia ha ganado, o sea que esto es para celebrar, ¿eh? Respondiendo un poco a la primera pregunta, a ver, yo voy a hablar desde mi experiencia, yo no voy a hablar de manera conceptual como mi compañera, la brasileña, que tiene un poco más experiencia a nivel académico sobre el tema. Yo, desde que yo tengo razón de mí, yo soy feminista. Otra cosa es que hubiera sido activista, ¿no? Y activista siento que desde hace muy poco tiempo, porque, a ver, yo llegué a España en el año 90, y siempre he tenido reivindicaciones de igualdad, pero yo no sabía cómo dónde plasmarlas y hacia dónde dirigir toda esa inquietud. Y bueno, ya viviendo aquí, ya me fui conociendo gente, grupos, donde podía como ir a hablar de lo que a mí me gustaba hablar, que era de la igualdad de la mujer, por qué las mujeres en esa desigualdad tan terrible, por qué en mi hogar, en mi casa, mi madre era tan machista, le patrocinaba todo a mi padre, a mis hermanos. Yo decía, pero esto ¿por qué se vive así? Yo no quiero vivir así, ¿no? Entonces, la pregunta dice que hasta dónde han influido los grupos feministas en los procesos políticos en América Latina. Yo, para ser honesta, yo no conozco muchos grupos feministas en Colombia, ni tampoco en Perú, ni en Bolivia, ni en Nicaragua, que me encanta oírte ahora, por ejemplo, la chica de Nicaragua, ¿no? Pero con toda la ola de progresismo y de cambios que han habido en América Latina, yo sí veo que hay grupos que han sido determinantes, porque la mujer en México ha sido determinante, en Bolivia las mujeres han sido determinantes, ¿no? Todos los grupos, en Chile las mujeres han sido determinantes para tener estos gobiernos progresistas, ¿no? Entonces, aunque yo esté un poco de lejos, sigo las noticias a través de los medios, por donde sea, yo sé que las mujeres se están aportando muchísimo para hacer esos cambios en América Latina, ¿no? Que es desde donde yo lo puedo mirar desde aquí. Y en Colombia, ni digamos, en Colombia pues nuestra vicepresidenta, que